Listo. grabando. Disculpen a todos por la desprolijidad. Muchas gracias, Alejandro. No hay problema. Eh, Sigo. Estábamos en el higienismo. Digo para entender en qué contexto, porque ustedes calculen si que había una gran cantidad de psiquiatras que trataban de considerar y de pensar cómo las condiciones de vida, uno de los psiquiatras que era director del Borda, escribió un texto, Gonzalo Bosch, maestro de uno de los grandes maestros de nuestro campo de la salud mental, ya les voy a decir quién, escribió en los 30 un artículo que se llamaba El pavoroso aspecto de la locura en la Argentina, donde hablaba el director del Hospicio de las Mercedes, hoy Hospital Borda, de lo terrible que era ver el aspecto de los pacientes internados, de la poca atención que podían recibir, de lo impotente que se sentían. Ustedes calculen, esto era hace 100 años, década del 30. No tiene nada que ver con lo que ustedes acaban de empezar metiéndose como residentes. Bien, yo voy a tratar de hilar la historia del pavoroso aspecto de la locura en la Argentina, década del 30 del siglo pasado, década del 20, 30 del siglo pasado. ¿Qué pasó en el medio para que tengamos un sistema de residencias y un campo de salud mental como el que tenemos? Bien. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Ustedes calculen, el higienismo intenta ver condiciones de vida, pero los tratamientos no avanzaban mucho. Sí teníamos tratamientos, para los psicólogos habrán estudiado, digo, Freud tenía dentro de sus discípulos, uno de sus discípulos con quien rompe con Freud, que era Jung, que trabajaba en un manicomio en Suiza y trabajaba con pacientes psicóticos. Digo, eran puntuales los avances. En la década del 20 y del 30 hay psicoanalistas, psicoterapeutas que tratan de ver distintas clases de abordajes de tratamientos y ahora les doy una de las claves de uno de los dos nombres que me gustaría que retengan hoy, que son los dos maestros que hemos tenido en la Argentina de nuestro campo de salud mental. Uno de ellos, discípulo, los dos de alguna manera de Gonzalo Bosch, Enrique Pillon Rivière. Pillon Rivière prácticamente ha sido maestro en casi todos los todos los distintos aspectos de nuestro campo de salud mental. Un libro que, si tuviera que recomendar que lean, es Conversaciones con Enrique Pillon Rivière. Los compañeros, las compañeras psicólogos les pueden pasar a los psiquiatras. ¿Por qué? Porque Pillon Rivière, calculen, psiquiatra, se forma en la década del 30, eh, es fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es de los primeros psicoanalistas que trabaja aquí en la Argentina con pacientes psicóticos porque trabajaba en el Hospital Borda, trabajaba con adolescentes, es de los primeros que trabaja con grupos de pacientes. De hecho, cuando hacen la historia los franceses, un francés que es René Caes, hace la historia de los abordajes psicoanalíticos grupales, dice que empezaron en Londres, en París y en Buenos Aires, pero los de Buenos Aires empezaron antes, cronológicamente, porque Pillon Rivière ya trataba de trabajar grupalmente con pacientes. No solo eso, sino que de los psiquiatras es de los que celebra, como trabajaba con pacientes psicóticos, celebra y empieza a probar trabajar con psicofármacos, con los primeros psicofármacos a fines de los 50. Eh, Empieza con abordajes familiares, institucionales, y además se convirtió en maestro de un montón de discípulos que van por distintas generaciones, los primeros discípulos de la década del 50, los segundos de la década del 60, después los terceros en la década del 70, fallece en el 77, pero
es prácticamente un maestro que además arma alguna teorización bastante original. Digo, este es uno de los dos eh, personajes que me parecen importantes y además muy importantes por el reconocimiento que tuvo y que tiene a nivel internacional como alguien, digamos, que realmente investigó y además tenía una cosa de investigar e ir a buscar novedades. Imagínense a alguien, esto lo pueden leer, para los psiquiatras va a ser muy divertido, digamos, como él tenía una idea de que la enfermedad era familiar, con lo cual cuando empieza a probar con antidepresivos, medica todo el grupo familiar. Hoy sería mala praxis, pero medica a todos porque él considera que el paciente era un emergente de una familia, con lo cual me hace una prueba donde prueba con los primeros antidepresivos, prueba a medicar a toda la familia y después publica el trabajo de investigación. Pero bueno, digo, Enrique Pichon Rivière, les menciono. ¿Por qué surge en 1948 el campo de salud mental? Y ustedes piensen, termina la Segunda Guerra Mundial, empiezan a ver el parecido que hay de los manicomios, de los pacientes de los manicomios con los campos de concentración. Y además de todo, y hay que decirlo, para ese entonces, en las economías de todos los países empezaron a darse cuenta que la mitad de todas las camas de internación de un país eran psiquiátricas. Esto significaba que si había 80.000 pacientes internados, había 40.000 pacientes internados de por vida en manicomios. Y con lo cual, en podríamos decir, el mundo occidental, empiezan a decir, tenemos que investigar y ver distintos modos de abordajes. Y empieza a haber un pasaje y políticas de salud mental y un pasaje a un campo de salud mental de lo que era un campo de la psiquiatría, donde hay un salto cualitativo. Un salto cualitativo porque se pasa de un lugar de atención que era el manicomio a distintos dispositivos de trabajo que se empiezan a inaugurar en todo ese momento, que son hospitales generales, centros de salud mental, la propia comunidad, hacer hospitales de días, hospitales de noche, distintos dispositivos de atención. De un psiquiatra y auxiliares de psiquiatría a equipos interdisciplinarios para poder abordar. Y de una teoría única de salud mental a diferentes teorizaciones para dar cuenta de lo que hoy llamamos padecimiento subjetivo. Esto empieza en 1948. Para 1953, tomando la herencia del higienismo, la Organización Mundial de la Salud dice que los manicomios tienen que ser transformados en comunidades terapéuticas, pero no las comunidades terapéuticas que ustedes leen o que van a leer al día de hoy. La comunidad terapéutica no tiene que ver con la atención de pacientes adictos, sino que tenía que ver con una forma de redistribución del poder dentro de los manicomios. ¿Qué implicaba? Implicaba que todas las decisiones se tomaran por la asamblea de pacientes, trabajadores, eh, profesionales, no profesionales del manicomio, y tiene que ver con digamos, con un proyecto que venía por Maxwell Jones liderado, que era la transformación en comunidad terapéutica de los manicomios. Esta era la forma, o fue de las formas de transformación de los manicomios. Pero ustedes calculen que ya para fines de los 50 empieza a haber revoluciones en todos los abordajes. Ustedes son psiquiatras, psicólogos, psicólogas, y calculen que empieza la revolución farmacológica, psicofarmacológica a fines de los 50. Empiezan revoluciones en distintas clases de tratamientos de eso que era para toda la vida en un manicomio, o sea, terapias de distintas orientaciones, abordajes
en internaciones en hospitales generales, los pacientes que salían, tener hospital de día para poder evitar que un paciente esté de por vida para todo lo que se llamaba entonces, se llama hoy resocialización, donde los pacientes que se daban de alta de los manicomios pudieran tener un dispositivo, llamémosle intermedio, empiezan las casas de, digamos, las casas de medio camino, empiezan cantidades de dispositivos en lo que podríamos llamar políticas de salud mental con mayúscula, salud mental con mayúscula. Bien, dije en el mundo, en la Argentina, ¿cuál es el año clave que empieza esto? Que es 1957. Este dato lo discutimos cuando hicimos con Enrique Carpintero las huellas de la memoria. ¿Por qué ese año? Porque se dan tres hechos. Primero, de la Dirección de Hospicios y Manicomios que había creado Domingo Cabré en 1957, se crea el Instituto Nacional de Salud Mental. El Instituto de Salud Mental, Nacional de Salud Mental, promueve esta transformación porque toma las reformas que había, sobre todo de parte de Gran Bretaña, en Estados Unidos, y toma esto y llama de otra manera. En segundo caso, y acaba el segundo protagonista que quiero que anoten, si anotan, que también era un psiquiatra que trabajaba en el Borda, que gana por concurso un servicio en las afueras, digamos, en el conurbano, que es Mauricio Goldenberg, gana el servicio del Policlínico de Lanús. Gana por concurso y empieza a trabajar allí. ¿Por qué es importante este servicio, el del Lanús? No fue el primer servicio de psicopatología en un hospital general, pero sí, Mauricio Goldenberg tenía algo que en menos de 10 años lo llevó adelante, que fue demostrar que no hacía falta los manicomios para abordar las problemáticas de salud mental, ahora sí la digo con minúscula. No hacía falta. Con lo cual, en ese servicio de psicopatología del Lanús, trabajaban psiquiatras, los primeros psicólogos, y acá falta el tercer punto, en 1957 se crea la carrera de psicología en la Universidad de Buenos Aires. No fue la primera, porque en Rosario se había creado en el 56, pero por la importancia que tuvo y que tiene la cantidad de psicólogos y lo que implicó en el campo de salud mental, es una fecha clave. Los primeros psicólogos se reciben en el 62. Pero es un año clave, 1957. Pero les cuento del Lanús. Pueden buscar, hay cantidad de libros e investigaciones sobre el Lanús. En menos de 10 años demuestra por qué, porque va organizando un servicio de internación, guardias todos los días, hospital de día, trabajo comunitario. Organiza un montón de cuestiones, pero además de todo, hace algo que yo les diría, esto sí lo anoten casi como tarea, porque toma todo un equipo de gente joven, jóvenes, como les veo las caras a ustedes, que empiezan a trabajar con él, a formarse y todo. Y tiene una estrategia central. Van a escribir, van a publicar. Con lo cual investigan y publican en esos 10 años en las revistas del medio los resultados. Por eso el Lanús termina siendo el Lanús. Digo, dentro de la historia de salud mental termina siendo como un lugar. Había otros servicios, pero los del Lanús se ocuparon en investigar y en publicar datos. Y cuando digo datos, son investigaciones, porque el Lanús se conoce dentro del campo de salud mental muchas veces desde el lado más psicoanalítico, pero no fue solo psicoanalítico, sino que trabajaban codo a codo e investigaban los primeros psicofármacos, porque tenían que tener una sala de internación, entonces investigaban los primeros psicofármacos, publicaban los primeros resultados, publicaban estadísticas, porque tenían que demostrar que era mucho más efectivo que el trabajo manicomial, con lo cual publicaban que
días de internación. Tenían días de internación, yo digo esto, pueden investigarlo, es un dato. En la revista Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina publican los días de internación. Tenían mejores días de internación que los que tenemos al día de hoy, o sea, menos días de internación que los que hay en las investigaciones actuales, porque el promedio de días de pacientes internados eran entre 21 y 28 días. Daban el alta, tenían hospital de día, tenían un tejido, digamos, equipos de niños, adolescentes, equipo de grupos, investigaban por todos lados, pero además publicaban. Publicar, que es hacer público las investigaciones, le dio el crédito y el lugar al Lanús que termina siendo el lugar que tiene en la historia del campo de salud mental, y Mauricio Goldenberg como maestro, así como les dije de Pillón, Mauricio Goldenberg termina siendo maestro de distintos psiquiatras de distintas orientaciones, de psicoanalistas de distintas orientaciones. De hecho, hay un dato, lo pueden buscar, Revista Enie, el suplemento cultural de Clarín, donde Juan David Nacio, discípulo directo de Lacan, dice, un dato que a mí me parece importante: yo entrevisté pacientes con Goldenberg y con Lacan, y Mauricio Goldenberg tenía mejor escucha que Lacan cuando entrevistaba pacientes psicóticos. Digo, es un dato para tener en cuenta de Mauricio Goldenberg. Siempre fue un psiquiatra de lo que se llamaba psiquiatría dinámica, que tenía que ver con el psicoanálisis en el siglo XX, con ciertas versiones del psicoanálisis, pero siempre albergó, y de hecho uno de quienes estaba en el equipo del Lanús termina siendo uno de los teóricos más importantes de la escuela sistémica de familia, que es Carlos Slutsky. Digo, calculen que se forma en el Lanús. Les dije de Nacio que fue residente del Lanús. Una de las cosas que también tuvo el Lanús fue residencia de salud, primero residencia de psiquiatría y después residencia de salud mental. Creo que es importante tener en cuenta porque formaban, y es uno de los lugares más importantes donde se estableció y se demostró cómo iban avanzando las políticas de salud mental. Bien, les dije hace un rato comunidades terapéuticas. Para quienes les interese la diferencia y cómo eran las comunidades terapéuticas, hay un documental que lo pueden ver por YouTube, que se llama Comunidad de Locos, que son las comunidades terapéuticas en la Argentina en los 60. Es un documental de Ana Cutuli, y lo pueden encontrar, porque tiene que ver con eh, el primer plan de salud mental que hubo, que fue el del 67, que fue un plan de salud mental llevado a cabo durante la dictadura de Onganía, o sea, después de un golpe de Estado, donde promovió en distintos lugares del país la transformación de manicomios en comunidades terapéuticas. Y hay dos experiencias, una en Entre Ríos, en Colonia Federal, que la llevó adelante un ex residente del Hospital Borda, Raúl Camino, que cuando termina le ofrecen. Imagínense ustedes terminando la residencia llevándose 100, 150 pacientes entre Borda y Moyano para Colonia Federal Entre Ríos para organizar una comunidad terapéutica y externar pacientes. Y la otra también organizada por gente, pero que ya venía de formarse en el Lanús, algunos de ellos también ex residentes, en el centro piloto del Hospital Esteves. Si están interesados, ahí van a tener la historia viva contada por protagonistas, y yo diría que a esta altura los dos que lideraron esto fallecieron en estos años, que son Raúl Camino y Dicky Grimson. Eh, Bien, ¿qué sucedió con el campo de salud mental? Ustedes imagínense, yo les conté
todo lo que se fue instalando. No les conté un problema central para instalar algo, que es que si las cosas se vienen haciendo de algún modo, no es que fácilmente todo el mundo se va a transformar y quienes tenían concentrado el poder en los manicomios van a decir, es cierto, vamos a cambiar porque es mejor, sino que fue llevado con luchas que implicaron polémicas, debates. Mauricio Goldenberg era, calculen que era jefe de servicio de un servicio del Hospital Borda, se va al Lanús a armar el servicio, lo combaten de tantas maneras, una de ellas es que le boicotean el concurso, hacen en el 65 un concurso para profesor titular de psiquiatría en medicina de la UBA, y le boicotean y le bochan jurados sistemáticamente para que no salga el concurso y él no quede dando clases a todos los futuros médicos teniendo la cátedra de psiquiatría. Le van boicoteando el concurso, digo, cuando digo esto es que le sacan un jurado, le meten otro y todo, viene la noche de los bastones largos que ustedes conocerán, que fue una situación donde la dictadura de Onganía interviene en la Universidad de Buenos Aires, hay renuncias masivas de profesores, aunque Goldenberg hubiera ganado, lo más probable es que hubiera renunciado con las renuncias que hubo con esa intervención. Les cuento esto como detalle, pero que no es un detalle porque Enrique Pillon Rivière en el año 47 tiene que renunciar a su jefatura de servicio en el Hospital Borda porque los psiquiatras que tenían el poder en el manicomio le hacen denuncias por promiscuidad sexual. Arrojan preservativos, dicen que como armaba grupos y armaba cosas distintas y además era psicoanalista, trataron de buscar y él tiene que renunciar porque si no lo exoneraban. Él renuncia del hospital. Les estoy mencionando esto, digo, que son pequeños mojones para que vean que, y este es para mí una de las cuestiones fundamentales en el campo de salud mental, no hay avances si no hay polémicas, luchas, y hay que tener en cuenta porque si no, no tiene una visión que las cosas tienen que mejorar porque tienen que mejorar. Y la historia tiene un montón de luchas y lo que se consigue por ciertas luchas. Y yo les contesto de Goldenberg y de Pillon Rivière, que eran lo que entonces se podía llamar psiquiatras reformistas, salud mentalistas, como les podían decir, porque estaban en pro de la salud mental, que intentaban otras formas de abordaje. Lo mismo pasa con, y voy a usar la palabra que usaron en algún libro, esos actores extraños que éramos los psicólogos en el campo de la salud mental, que veníamos a invadir y que en los primeros congresos, para que se den una idea de lo que implicaba el debate, en el debate decían que no podíamos los psicólogos hacer clínica. Esto no es que se ganó con la ley del psicólogo que se aprueba en 1985, los primeros psicólogos se reciben en el 62, pero los psicólogos legalmente no podíamos hacer lo que ustedes están haciendo ahora, los psicólogos, de atender pacientes legalmente. ¿Por qué? Porque no entraba en la ley de ejercicio profesional de la medicina. Y los psiquiatras manicomiales sostenían que como no conocíamos del cerebro lo que conocían ellos del cerebro de entonces, no podían hacer lo que hoy ustedes están haciendo, habrán hecho esta mañana. Esto no se podía hacer. Esta lucha llevó del 62 al 85. Y llevó tanto que en los primeros congresos donde iban estudiantes de psicología, los primeros psicólogos recibidos, en uno de los congresos, tercera conferencia de asistencia psiquiátrica en Córdoba, terminan a las trompadas. O sea, el debate terminaba escalando hasta cierto lugar.
Después de eso fue en 1967 la ley, una nueva ley donde también se prohíbe lo de los psicólogos. Calculen que el 13 de octubre, cuando a casi todas de nosotros nos mandan cantidades de mensajitos por felicitaciones de psicólogo, el Día del Psicólogo tiene que ver con las luchas por una de las consignas que surgieron a fines de los 60, que lo legítimo sea legal. eh, un encuentro de psicólogos y estudiantes de psicología en el 74 en Córdoba, termina diciendo el 13 de octubre es el Día del Psicólogo por el día de luchas para que se reconozca que digamos, el lugar de los psicólogos, y esto termina dándose en el 85. Les mencioné todo esto simplemente para que retengan de la clase de hoy que no hubo, ni hay, ni habrá avances que no tengan luchas condensadas, que no sean frutos de distintas luchas. Digo esto porque ustedes están entrando, habrán escuchado, habrán leído Ley de Salud Mental. Pensar que la Ley de Salud Mental se iba a aplicar sin que se conociera esta historia y sin luchas me parece como mínimo una ingenuidad. ¿Por qué? Y porque si se venía haciendo de una manera y se empieza a hacer de otra, ¿por qué esto no va a costar? Y ahora vuelvo a un dato, quizás ustedes no conozcan, pero menciono un tercer nombre, Franco Basaglia. Franco Basaglia, psiquiatra italiano, eh, dentro de un movimiento, llamémosle, en relación a la salud mental, que era psiquiatría democrática, en un movimiento. Franco Basaglia, si los psicólogos, psiquiatras, ustedes si no lo conocen, les cuento mínimamente, lideró este movimiento y cerró el manicomio en Italia, en Trieste, en 1977, y es el que lidera la ley 180, que es de cierre de manicomios en Italia, que se aprueba al mismo tiempo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Italia. Digo para que vean la coyuntura política de 1978. En 1979, Basaglia viaja a Brasil, donde da unas conferencias que están compiladas en el libro La condena de ser pobre y loco. Eh, y a Basaglia le preguntan, ¿cuánto cree que va a llevar a aplicar la ley? Y ahí a los brasileros le preguntan, bueno, ¿en cuánto usted va a aplicar la ley? Le dice, bueno, yo estoy en Italia, echa la ley, echa la trampa primero. Pero además Basaglia dice, la ley va a ser aplicada si luchamos trabajadores de salud mental, sindicato, político, pacientes, familiares de pacientes, sectores comunitarios. Si nos juntamos todos, y le preguntan, ¿y cuánto considera? 20 años, dice Basaglia. Basaglia al año siguiente se muere de un tumor cerebral. Lo siguen sus discípulos y siguieron avanzando. Pero Basaglia dice, vamos a tardar 20 años, o sea... Tengan en cuenta esto para considerar avances y retrocesos que alguien que fue actor y que decía, va a ser muy difícil porque tenemos que luchar contra poderes establecidos. Bien, dicho todo esto, consideren que todo lo que conté de Goldenberg, de Pichon Rivière, durante los 60 fue en esta tónica de avances, retrocesos, denuncias, y además le sumamos un factor que me parece que es central, y lo dejo porque lo voy a dejar mencionado nada más, porque en salud mental en general se toma toda la cuestión social como un callejón más o menos sin salida y no como parte de. Cuando digo social es que muchas veces los casos donde nosotros no podemos trabajar, decimos, bueno, es un caso social. No sé si lo habrán escuchado o lo escucharán. Y no que lo social nos arma nuestra subjetividad
desde antes que nacemos, cuando nacemos y a lo largo de nuestra vida. Y es algo que tenemos que tener en cuenta porque trabajamos con eso. Nuestro campo de salud mental está muy determinado por cuestiones sociales y políticas. Yo dije final de la Segunda Guerra, yo dije hace un ratito la cuestión económica por la cual, eh, mm, digo, dentro de lo que se suele llamar, y ustedes conocerán, el estado de bienestar, esos 30 años donde el capitalismo tuvo el mejor reparto capital-trabajo de la historia, que fue del 45 al 75 aproximadamente. Esto dio en salud, salud mental y en educación avances que prácticamente no hubo en otra época. Eh, y ustedes calculen que el campo de salud mental se va tomando, según el país, distintas cuestiones. En la Argentina tuvo ciertas particularidades, pero todo esto es un preludio para pensar, imagínense lo que implica en la década del 60 golpes de Estado en la Argentina, fines de los 60, después del mayo del 68, ese movimiento en Francia que creo que todos conocen, quizás no conocen la repercusión que fue en la Argentina, que fue el Cordobazo, la insurrección obrera estudiantil que tomó la ciudad de Córdoba 2 o 3, algunos días, y que fue el inicio del final de la dictadura de Onganía. Esto lo habrán estudiado en historia, pero ustedes consideren que todas estas cuestiones en el campo de la salud mental tienen sus repercusiones, porque no podemos pensar que está por fuera de la política, lo social, lo económico. Nuestro campo de salud mental implicó movilizaciones, así como toda la sociedad, todo fue político en salud mental también. Las cuestiones políticas eran centrales, la discusión al día de hoy puede parecer si la revolución o si hay que hacer la revolución o hay que pensar primero en la transformación del campo de la salud mental o si los trabajadores de salud mental tienen que hacer la revolución. Todo lo que se dio en otras áreas de la sociedad también se dio. Lo mismo sucede y después si quieren me preguntan, porque estoy mirando la hora y les quiero dejar un buen tiempo para inquietudes, preguntas, porque yo les decía, si me interrumpen, bienvenido sea. Porque quizás yo les voy contando ciertas historias. Durante toda esa época, además de politización, hubo, así como en los 60, en la primera mitad de los 70 hasta el 75, 76, hubo una producción de dispositivos, experiencias, libros que fue increíble. Cuando digo increíble es porque uno piensa que toda esa época era política. No solamente era política, sino que era un hervidero también de producción. Mencioné comunidades terapéuticas, hubo distintas experiencias en el campo de salud mental, de avance de los primeros trabajos comunitarios, de las cantidades de dispositivos que se inventan, como inventaron, digo, como fue el psicodrama psicoanalítico en la Argentina, como fue cantidades de dispositivos de trabajo distintos en distintos lugares. Vuelvo para atrás, algo que no mencioné, pero que es central. Ustedes me preguntarán, ¿y la primera residencia cuándo fue? ¿Saben ustedes cuándo fue la primera residencia de Primero salud dijo que mental? fue como en 1957. Bien, 1958, después del Instituto de Salud Mental, el Instituto de Salud Mental arma la primera residencia para psiquiatras, obviamente, no había psicólogos recibidos, en el Hospital Borda. Se lo da a dirigir a Jorge García Badaraco. Lamento decir tantos nombres, pero García Badaraco trabajaba en el Borda, psicoanalista, había estado en Francia y va a ser quien dirige la primera residencia y en 1966 arma el primer hospital de día en América Latina para pacientes, también dentro del Hospital Borda, además de hacer un dispositivo que al día de hoy sigue estando, que es el trabajo en hospital de día con pacientes graves multifamiliar, o sea, asamblea multifamiliar de pacientes
y familiares de pacientes, todos juntos trabajando. Él es el que dirige la primera residencia en 1957. En pocos años se da la residencia, ya les dije, en el Lanús. En el hospital debe haber residentes acá del Hospital Gutiérrez en 1966, es en el Gutiérrez, para psicólogos. En el Borda, después en el 67 empiezan a ingresar los primeros psicólogos para hacer residencia. Para la década del 70 hay unas cuantas residencias, muchos menos de los que son ustedes hoy, desde ya, pero, hay que decir, desde el 74-75, cuando lo habrán estudiado, empieza la derecha peronista después de la muerte de Perón a tomar el gobierno, empiezan a cerrarse residencias. La represión no empieza solo en el 76, sino que empieza con la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con la salud mental? Porque empiezan dentro de las amenazas, amenazan a psiquiatras, psicoanalistas que tienen que irse del país. La AAA, quizás lo estudiaron, si no se los digo, tenía una metodología que era publicar en medios de comunicación un listado de la gente que si en 48 horas no se iba de la Argentina, iba a ser asesinada y los asesinaban. Entonces la gente tenía que irse si uno salía en los listados de la AAA. Esto fue el preludio de lo que fue la última dictadura cívico-militar, como hay que decir, porque no fue solamente con el consenso de los militares. ¿Qué tiene que ver, digo, con salud mental? Es porque comienzan a cerrar servicios, programas en el 74-75, empieza a haber persecución a distintos psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales que trabajaban en hospitales. Todo lo que tenía que ver con trabajo grupal, institucional y comunitario empieza a ser perseguido y se termina esto. Ya les voy a dar bibliografía para quienes les interese, además de los libros de las huellas. Mientras yo estuve investigando todo esto, publiqué toda una serie en la revista de Residentes que se llama Memorias para el Futuro. Así como si ponen entre comillas Memorias para el Futuro, escribí 28 pequeños artículos que fueron pensando en ustedes. Cuando digo en ustedes, digo en residentes que se aproximaran al campo de salud mental y esta es cada uno sobre algún tema específico que tenía que ver con esta historia que precede. Y además hice publicar, digo, había entrevistas de lo que era una publicación de la Federación Argentina de Psiquiatras donde hacían encuentros con residentes y ya en el 75 empezaron a cerrar inclusive residencias, lo cual se acrecienta en el 76, donde quedan muy pocas residencias o algunas residencias como la del Gutiérrez queda ad honorem, o sea, sin sueldo. Eh, Digo, es importante porque el campo de salud mental tiene toda una regresión en nuestro país durante la última dictadura. Se cierran proyectos, se cierran residencias, se persigue, hay toda una vuelta de lo que llaman neuropsiquiatría entonces, en contra de todo, digamos, de todos los proyectos de salud mental. Creo que es importante tener en cuenta porque además hay una gran cantidad de detenidos desaparecidos dentro de nuestro campo. Digo, el terror, la forma de promover también el terror, no solamente cerrar, sino desapariciones, además de exilios. 121 trabajadores de salud mental desaparecidos durante la última dictadura, y un montón de estudiantes de las carreras de ustedes, nuestras durante esa época. Creo que es importante porque se cierran un montón de proyectos, se vuelve a cierta psiquiatría manicomial durante esos años, queda
mucho del sector público en el cual ustedes están ahora queda bastante, digamos, minimizado de alguna forma. Y cuando en el 83 vuelve la democracia, les voy a hacer la pregunta que quizás muchos de ustedes ya habrán estudiado. ¿A quién llama directamente Raúl Alfonsín para que se haga cargo de la Dirección Nacional de Salud Mental? Pregunta. Cuéntenme ustedes, ¿a quién llama Alfonsín? Les conté la historia y la respuesta ya la tienen en todo lo que dije anteriormente. ¿A quién puede haber llamado? A Goldenberg. Bien, lo llama Mauricio Goldenberg. Goldenberg vuelve a la Argentina porque se había tenido que exiliar en Venezuela porque dos de sus tres hijos fueron desaparecidos y no quiere volver a vivir a la Argentina. Hace un texto, una investigación, lineamientos para un Plan Nacional de Salud Mental y deja a uno de sus discípulos del Lanús, que era Vicente Galli, a cargo de la Dirección de Salud Mental. Ustedes calculen, digo, porque les fui contando toda una historia, Alfonsín lo llama personalmente a Goldenberg. Eh, Goldenberg deja a Vicente Galli, pero evidentemente, digo, dentro de la cantidad de proyectos que hubo del 83 al 89, entre ellos la residencia que hice yo, la residencia interdisciplinaria de salud mental, donde trata de alguna manera revivir o llevar adelante ese proyecto que tenía el Lanús interdisciplinario hacia la salud mental, de trabajar en atención primaria, atención secundaria, terciaria. Bueno, tenía toda una cuestión bien de fin de siglo XX como proyecto. eh, pero ya era otro país con otra situación y fue bastante trabajoso, se avanzó muchísimo, digo, 83, 89, en los 90 también, pero ustedes calculen que habían cerrado gran parte de las residencias que se vuelven a abrir y de hecho, ¿cuántos residentes son ahora? Más de 100, si evidentemente si Más entraron de más de 100 100, efectivamente. más de 100. Ustedes calculen que cuando entré yo a la residencia eran 11 psiquiatras, 11 psicólogos, 1989. Ustedes calculen lo que había sucedido en cuanto a lo poco que había y habían aumentado dos cargos del 88 al 89. Pero habían cerrado efectivamente un montón de residencias, había mucho menos cupo del que hay hoy. Hay mucho que fue cantidades de luchas, digo, en distintos hospitales donde no había residencia, empezó a haber residencia. Muchos hospitales que había habido residencia volvieron a instaurar la residencia durante la década del 90, en los 2000, eh, armando, y es importante, porque si ustedes son más de 100 tienen una masa crítica muy interesante como para poder generar, así como van a tener jornadas de residentes donde van a poder intercambiar, polemizar, discutir, nutrirse con docentes, supervisores. Estoy contando todo lo que sucedió muy rápidamente desde el 83 en adelante, que implica cantidades de luchas, la ley 448 en Ciudad de Buenos Aires a principios de los 2000. Ya trabajarán lo que ha sido la Ley Nacional de Salud Mental, pero ustedes consideran, a mí me gusta considerar que la Ley Nacional de Salud Mental, un poco siguiendo lo que les conté de Basaglia, bueno, es un escalón más, no es que se va a cumplir porque se va a cumplir. Hay cantidades de desafíos al día de hoy en nuestro campo de salud mental, porque vuelvo a decir, si alguno de ustedes quiere investigar el promedio de días de internación, que había entonces y hay hoy en los servicios, ¿por qué teniendo la tecnología que tenemos, digo, teniendo la cantidad de terapéuticas de toda clase que tenemos al día de hoy? Porque es una buena pregunta. ¿Por qué en el Lanús en los 60 tenían más efectividad? Y aquí vuelvo y les dejo la inquietud de lo social, porque evidentemente una sociedad donde era
sociedad con pleno empleo, sociedad donde había 2, 3, 5% de pobreza, 80% de clase media, digo, arma otro tejido social de sostén que el que tenemos hoy. Pero también arma cantidad de desafíos que tienen ustedes como residentes de salud mental y como productores de toda una generación, y me parece importante. Me lo han transmitido a mí y me parece importante porque es toda una cadena generacional, así como ustedes están conociendo docentes, primeros supervisores, eh, distintas, así como conocen en este curso, pero también en otros cursos. Los psiquiatras tienen psicofarmacología ahora. ¿Con quién tienen psicofarmacología, Santiago? Y ahora esta primera clase se va organizando por módulos. Hoy la primera clase la da la doctora Victoria Bani, que es Sí, sí, psiquiatra de no Suma. voy a, digo, sí, 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 la conozco. Digo, hay cantidades de quienes han sido residentes, tienen mucho para transmitir y poder dar algún eslabón nuevo. Bien, traté de hacer. ¿Cuántos se quedaron dormidos? No van a levantar la mano porque se quedaron dormidos. Pero me parece importante tomar mucho de esta historia, como les dije, más bien como herramienta, como desafío, como para poder pensar cuestiones, para poder ir a buscar herramientas de cada dispositivo donde van, con que se acuerden de esto me sobra. No se acuerden de los apellidos, con que se acuerden de cada vez que ingresan a un dispositivo, decir, bueno, me acuerdo la clase de historia, quiero ir a buscar quiénes fueron los primeros que empezaron a hacer guardia o quiénes fueron los primeros que hicieron interconsulta, cómo la teorizaron, con qué quilombos se encontraron, cómo lo solucionaron, cómo los pensaron, los que vinieron después, cómo que puedan ir a buscar esa herramienta para poder estar a la altura de la cantidad de desafíos que tenemos hoy en nuestro campo, porque tenemos un campo realmente que es como para, así como estamos trabajando ahora, para poder encarar situaciones que son muy difíciles y que no están en los libros. Bien, acabo de hacer un pantallazo de la historia. 2:15, yo pensé dejarme media hora para preguntas, dudas, ampliaciones. Les doy la palabra a ustedes. Quien quiera puede desmutearse directamente. Hola. Buen día. Bueno. Dale. Dale vos. ¿Voy yo? Sí. También está bueno como pensar en la historia. Digo, mi pregunta es como, ¿y la historia hasta la actualidad? Digo, nosotros estamos entrando ahora a la residencia. eh, Como, ¿qué pasa si le pedimos como que estire un poco más este relato hasta ahora? ¿Qué puede decir como de ahora también? De la historia a la actualidad, pero concretamente, ¿cuál sería el eslabón actual de la historia? Esta es la pregunta. Claro, O o sea, digo, después viene como una ley acá en Argentina, después viene como, y actualmente como, bueno, porque nosotros también hemos pasado cambios de cupos en la residencia a nivel política, como de políticas de salud mental ahora. Bien, yo creo que seguimos, yo les dije, hay un salto de lo que era las, digamos, manicomio a lo que es el campo de salud mental, que es un salto que no terminó todavía de terminar. ¿Por qué? Porque sigue habiendo luchas, tenemos algo que ustedes seguramente van a escuchar, digo, porque está la ley de salud mental. Yo creo que es importante recuperar esto que decía Basaglia en cuanto a que la ley, digo, es un momento bastante particular porque está la ley de salud mental, ahí van a leer y van a escuchar críticas, gente a favor, gente. La ley de salud mental es un eslabón más de toda esta historia. Eh, Creo que es un momento bastante particular porque estamos muy demandados como efectores de salud mental.
con situaciones muy problemáticas que no están en los libros que solemos estudiar, con lo cual es un momento de esos momentos, entre comillas, interesantes que todo el mundo dice, vivirás un momento interesante, sí, sí, hay que vivirlo. Creo que es un momento de un montón de desafíos en nuestro campo de salud mental para construir nuevos dispositivos, nuevas conceptualizaciones, nuevas formas de trabajo. Creo que al día de hoy es más importante que nunca todo el trabajo conjunto, interdisciplinario y agregaría intersectorial, para poder dar cuenta de problemáticas que vienen con procesos, y voy a decir una palabrita que no existía en el siglo XX, de desubjetivación. Quienes trabajan con niños y adolescentes van a encontrar cantidad de problemáticas que no se encontraban hace 60 años, con lo cual es un momento muy particular donde hay un montón de desafíos. Si tuviera que hacer dentro de la historia, porque si hubo un montón de avances en los 50, 60, 70 en distintos lugares del mundo en cuanto a dispositivos, hoy tenemos nuevos desafíos frente a procesos más difíciles de subjetivación y yo me atrevería a decir ante patologías que no se encontraban con las mismas situaciones en el siglo XX. Con lo cual, digo, es un momento muy difícil, pero con un montón de desafíos que creo que para poder meterse y encararlos, creo que es necesario tener la caja de herramientas de la historia atrás para decir, bueno, con esto hasta acá me sirven estas herramientas, acá tenemos que construir nuevas. Acá tenemos que ver cómo están haciendo y tenemos que conceptualizar lo que están haciendo y que está funcionando. Mucho es un momento para intercambiar mucho más, digo, con espacios de encuentro, para ver cómo trabaja alguien con las mismas situaciones, con las mismas problemáticas en distintos lugares del mundo, para poder, bueno, intercambiar. Eso es un poco, sí diría, me parece muy entusiasmante. Valentina me dice lo de la bibliografía. Después les mando, si les parece, o antes de terminar la dejo acá o se las mando, no sé, si Si no, puedes mandárnosla a nosotros y nosotros lo mandamos a a todo todos. el Así queda, porque conjunto. si lo pongo en el chat acá, termina Sí. esto y desaparece. El que no lo copió no lo tiene. Después les mando. Pero bueno, eso es un pantallazo de los desafíos actuales, que me parece central la cooperación necesaria entre, por eso dije entre interdisciplinario e intersectorial, donde vamos a tener, hay que trabajar codo a codo. Pichon Rivière tenía para mí una metáfora de cómo pensaba él el trabajo en equipo de salud mental, donde lo pensaba como en un equipo de fútbol, donde cada cual ocupa un lugar en la cancha. No siempre es un lugar fijo, por eso me parece, digo, a veces tenemos que hacer cosas como en un equipo de fútbol, y donde él decía, nuestro rival es la enfermedad mental, lo decía bien con idioma del siglo XX. Me parece que hay muchos desafíos y ustedes ya los encontrarán directamente en cantidades de problemáticas que irán viendo en guardias, irán escuchando con compañeros de segundo, de tercero, de cuarto año, jefes de residentes, instructores, docentes, e irán, bueno, empapándose de todo esto y bueno, eso es un poco el panorama. No sé si te terminé de contestar o querías alguna cosa más, Ramiro. Ah, Gracias. ¿quién, Compañeros quién más iba del a preguntar? Vélez. Sí, hola, ¿qué tal? No, quería saber que por ahí me surgió la duda, la crisis del 2001, ¿cómo impactó? No sé si se escucha. No sé si escucharon bien. El compañero, ¿Escucharon? si Decí la repito la voz. pregunta, dale.
Me corrigen, chicos, si está mal la pregunta. Preguntan si se sabe cómo impactó la crisis del 2001 al día de hoy. Bien, ¿qué temita? Porque ese temita yo ya en ese momento había terminado la residencia, trabajaba. La crisis del 2001 no se puede entender si no se entiende todo lo que fueron los 90. O sea, hay que entender eh, todo lo que fueron los 90, donde hubo toda una cuestión bastante particular de fin de la historia, que ya ahora todo iba a cambiar y todo lo privado iba a ser mejor. Había un desprestigio de todo lo público, eh, pero les voy a comentar un dato epidemiológico que me parece central por lo que dice. Por supuesto, no había las problemáticas que hay hoy, pero sí había eh, cantidad de gente que, bueno, se le hacía mierda su proyecto de vida y había muchísima culpabilización. Pero el dato epidemiológico que les voy a mencionar es un dato que a mí me llamó la atención, lo pueden, al día de hoy teniendo la tecnología, lo pueden buscar, que es del 30 de diciembre del 2001, donde una de las particularidades que a mí me llamó la atención es que decían que al Centro de Atención al Suicida, del 20 de diciembre del 2001 al 30 de diciembre del 2001, casi no había recibido consultas, cuando tenía una cantidad enorme de consultas. Esto nos habla que cuando la gente salió y en vez de culpabilizarse por el fracaso como si fuera un fracaso personal, y había una sensación de que el problema no estaba en que uno había hecho las cosas mal, sino, digamos, había sucedido algo que nos abarcaba a todos, dejó de haber casi llamados al centro de atención al suicida. Creo que es un buen dato inclusive para hacer alguna investigación o algo. Lo previo a eso era mucho encierro, mucha cosa metida para adentro. Y es importante porque lo que generó 2002, 2003, 2004 y todo fue de alguna manera mucho más tejido comunitario de sostén, que es central, que fue muy importante para todos esos años. Creo que es importante. No sé si te contesté porque en realidad la crisis del 2001 tiene que ver con todo lo que fueron los 90, con la ilusión, inclusive con la caída de esa ilusión del fin de la historia, de que íbamos a entrar al primer mundo, al menos todo lo que se decía. eh, y hubo una revalorización después del diciembre del 2001 de los espacios comunitarios públicos que me parece importante y que fue muy importante, digamos, en el campo de salud mental y en la salud mental de cada cual. Pero es como todo un tema a investigar, podría ser un tema para investigar, digamos, cómo impactó previo a esto y qué se generó después del 2001-2002. Creo que es importante. No sé si contesté. Bien, muchas gracias. Sí, sí, muy interesante, gracias. Bien, ¿alguna otra? Ya sé que es difícil hacer preguntas y a veces es más fácil teclear y poner en el chat. Vos sabés que me permito hacer un comentario pensando en la pregunta de los compañeros de la crisis del 2001, me hace ruido. A mí me tocó cursar la residencia cuando yo estaba en segundo año, arrancó la pandemia y recuerdo que en el momento estábamos muy preocupados por qué iba a pasar con los pacientes y la pandemia y el encierro y de alguna manera esperábamos, como la sensación que me quedó, después habrá que ver los datos duros, ¿no? Pero y esperábamos que todo se vaya al tacho en el momento agudo y no sucedió eso y me parece que, bueno, todos ustedes compañeros están viendo muchísimo más los efectos de la pandemia, el encierro, todo un montón de cosas de lo que
nos tocó a nosotros que estábamos adentro del hospital cuando estaba ocurriendo todo. Tal vez hay no sé, se me ocurre que puede haber algún tipo de paralelismo que se puede cruzar ahí. Lo que pasa en el momento agudo versus los efectos que eso tiene, positivos o negativos, con el tiempo. Ujú. Sí, bueno, tiene todo un tema y es, bueno, los efectos de lo que fue pandemia más encierro, más esto, esta clase, la posibilidad de tenerla y que sea virtual o presencial pre-pandemia no era, este curso era presencial y el gran problema que Victoria había dicho al principio, bueno, teníamos el Zoom para 100. El gran problema era dónde conseguían el aula para juntar a todos los residentes. O sea, qué hospital tenía el aula disponible para más de 100 personas y qué pudieran tener el traslado si tenían otro curso después o hacerlo en el mismo lugar. Esos eran los problemas en el 18, 19, cuando teníamos esta misma clase de historia, cuando me invitaban. Pero sí, y es un tema de investigación, algo que lo mencioné al pasar, pero me parece central. Es muy importante. Para mí estos 4 años de ustedes son muy importantes porque yo creo que embrionariamente mucho de lo que puedan producir va a estar contenido en estos 4 años. Es medio difícil que alguien que investigue después no investigue en estos primeros 4 años de residente. Hay un montón de cosas o intuiciones o cosas que alguno de ustedes va a hacer o va a desplegar que empiezan ahora, en estos 4 años de residencia. Y que además esto a lo largo de la historia fue así. Yo les conté, y no dije porque sí, que lo de comunidades terapéuticas, lo de comunidad de locos, fue un ex residente del Borda, que en otra comunidad terapéutica también había un ex residente del Lanús, que Nacio, que se fue a estudiar con Lacan, estudiaba como residente en el Lanús. Hay a lo largo de, digo, el proyecto de Río Negro, de toda la reforma que fue de Río Negro en los 90, fue por dos residentes del Lanús que se mudaron a Río Negro, residentes del Lanús de la década del 80 que arman el dispositivo. En Chubut, toda la residencia de salud mental comunitaria la organiza una ex residente que estuvo en el Piñero, que venía de Trelew, se volvió para ahí, organizó toda la residencia de salud mental comunitaria. Y mucho durante estos 4 años que viendo historias e historias de vida, digo, habiendo entrevistado y habiendo conocido residentes de distintas camadas, uno se va dando cuenta lo importante que son estos 4 años, porque hay mucho de poder meterse, buscar, investigar, conocer distintos actores de distintas problemáticas, de investigaciones. Y me parece importante esto porque es un lugar, así como se dice, de los primeros 4 o 5 años de vida, yo diría que son los primeros 4 o 5 años que implican la residencia. Hay mucho que empieza a gestarse ahí y hay mucho para aprovechar en estos 4 o 5 años. Y una de las cosas, por ejemplo, por eso decía esto bueno, de ver, probablemente sí sean efectos post pandemia, efecto, por ejemplo, que tengamos una clase así y que ustedes tengan varias clases que sean online y de poder pensar que no tiene nada que ver el dispositivo online que el dispositivo presencial. El dispositivo presencial yo hubiera hecho algunas otras cosas, sería en algunos casos mejor, pero bueno, uno tiene que poder conceptualizar también qué diferencias hay, porque ustedes también van a ver pacientes y van a tener que poder hacer un diagnóstico diferencial de qué pacientes van a poder ver por pantalla y qué pacientes no. Digo, todo esto viene post pandemia, pero poder al día de hoy decir, bueno,
es presencial y por qué tiene de distinto lo presencial de cuando uno está vía pantalla, que evidentemente es distinto. Si no, nadie iría a un recital al día de hoy después de la pandemia, ¿no? Nadie iría a escuchar música que puede escuchar mejor en su casa. Imagínense en un dispositivo de trabajo. Bueno, estos son los desafíos que no está conceptualizado, que alguna gente toma como si fuera lo mismo y no es lo mismo, y que me parece importante. Pero bueno, esto ya sería otra clase. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Ganas de ampliar algo? ¿Discutir? ¿Desacuerdo? Sí, perdón, yo te quería preguntar, buenas, Alejandro, muchas Hola. gracias por la clase. Eh, Al final comentaste como ejercicio que estaba bueno preguntarnos por el origen de algunos dispositivos, que se habían preguntado de las primeras personas que los habían fundado. Y me surgía la pregunta de dónde podríamos ir a buscar esa información. Entiendo que recomendaste el libro Huellas, que tal vez ahí haya algo de eso, pero eso, quería preguntarte. Bien, buenísima la pregunta porque me parece que es central. Lo primero para buscar eso, digo, al día de hoy todos tenemos computadores portátiles en el bolsillo, o sea, uno puede buscar. Pero hay algo que creo que es importante también, que es que cuando van a estar en algún dispositivo tienen una ventaja importantísima, que es preguntarle a quienes están en ese dispositivo. Está buena la pregunta porque me va a permitir avanzar un poco más. Pregúntenle a alguien de planta o a quien esté a cargo del lugar esta pregunta que vos me hiciste a mí. ¿Cuándo se empezaron las guardias? Por ejemplo, vamos a suponer que sean las guardias. ¿Cuándo empezaron las guardias en este hospital? ¿Quién las empezó? ¿Con quién supervisaban? ¿Cuáles son los 2, 3, 4, 5 textos centrales para hacer esto? O sea, preguntarle al que está en el lugar, porque se imaginan que yo no estuve en todos los lugares, pero a mí me parece que preguntarle a quienes estén a cargo, a uno, a dos, ir a preguntar. Entonces decir, bueno, ¿y los psiquiatras con quién supervisaban? ¿Los psicólogos con quién? ¿Qué año empezó? ¿Y cuáles fueron los referentes? ¿Con quién supervisabas? ¿Con quién estudiabas? ¿Con quién estudiaste las cuestiones de urgencia? ¿Qué textos me recomendás? ¿Cuáles son los dos o tres? Y preguntarle a cada una y cada uno, o sea, al R2 o al R3 o al R4, al jefe de residentes, a la persona de planta y anotar, como estás anotando vos, anotar directamente donde vos decís, bueno, ¿y quién te dio? ¿Cuáles son los libros que leíste para guiarte en la guardia? No, yo leía tal libro y tal texto. Leí de tal. ¿Y con quién supervisabas? Y anotar, anotar. Entonces, esto complementa algo que cualquiera puede hacer, que es decir, bueno, ¿cuándo empezó el servicio de psicopatología? ¿En qué hospital estás vos, Victoria? En el Álvarez. Bueno, en el Álvarez, ni que hablar. Conozco. En el Álvarez tenés para preguntarle a unos cuantos. Tenés para preguntarle a R2, R3, R4, a la gente de planta. Tienen toda una historia. Además, el Álvarez tiene toda una historia predictadura, durante, después. Tiene un montón de generaciones de... Yo hice interconsulta en el Álvarez, con lo cual conozco. En los 90 hice interconsultas. Conozco a mucha gente que éramos todos jóvenes. Yo tenía pelo entonces y largo, pero conocí a muchos. Pero preguntarles a ellos cuáles eran los referentes, con quiénes, e ir anotando. Después de eso, tienen la computadora y el teléfono para buscar digamos, todo lo que les digan, después lo pueden ir a buscar. Pero preguntar porque es algo fundamental, digamos,
calculen que la diferencia en estos años va a ser que ustedes le van a preguntar a personas cuál es tu caja de herramientas y qué herramientas y cómo metiste las herramientas que metiste y por qué las pusiste en tu caja de herramientas. ¿Cuáles son los conceptos que más te sirvieron? ¿Cuáles son los 2, 3 libros que vos me dirías cuando haga interconsulta tengo que sí o sí leer? Anotar. Después de eso, por supuesto, ustedes pueden hacer la búsqueda de los textos y de buscar la bibliografía de cada texto. Con lo cual ahí van a tener toda una red como para encontrar en cada lugar donde estén. Pero lo que yo privilegiaría es esto que la residencia les va a dar, que no les va a dar buscar, googlear, ni la inteligencia artificial, porque eso lo pueden poner ahora. Hospital de día, lo que acabo de decir, hospital de día en la Argentina. Entonces uno lo googlea, encuentra, dice García, pero no es lo mismo encontrar, no, supervisé con tal, leí estos 3 libros, este no tiene nada que ver con el tema, pero habla de esto y no lo vas a encontrar. Y lo lees. Me parece que eso les va a permitir a ustedes, por eso les decía, con eso solo ya me alcanza para lo de hoy. No me interesa que anoten ningún nombre. Si se acuerdan de esta pregunta que me hizo Victoria y de la herramienta, le van a preguntar a todo el mundo y yo les digo que se van a encontrar con un montón de cosas muy valiosas porque van a ver efectivamente los referentes de quienes trabajen con ustedes. De dónde sacaron, qué textos leyeron, con qué textos se sostuvieron para hacer algo, con quiénes, bueno, supervisé con tal y con tal. Entonces hablan con jefe de... No, no, este sí lo van a tener de supervisor y quizás sí puede dar una clase. Y entonces van buscando y van, digamos, van buscando y van anotando. Y anoten mucho, sobre todo de las cosas que les digan digamos, las personas que laburan ahí. Por eso no te quiero dar yo bibliografía porque de todos los dispositivos no me da el cuerpo para haber trabajado en todos y además que no seguí dentro de lo público porque dentro de mi generación tengo un solo amigo psiquiatra y debíamos ser 40, 80 o 100 que quedó dentro del sistema público. No tiene nada que ver con lo que sucede hoy. En los 90, imagínense, lo último que había era que un hospital o un centro de salud tomara a alguien de planta, no había ni concursos ni nada, lo cual no existía, con lo cual yo no tengo esa praxis que tienen con quienes ustedes van a trabajar, trabajan hoy a la mañana y van a trabajar mañana. Entonces, anotá y anoten mucho y pregunten mucho. Siempre es mejor preguntar muchísimo y preguntar estas cosas. ¿Quiénes fueron? ¿Cuáles son los... Decime 2 libros con los que te sostuviste o 2 textos. Y le preguntan, psicólogo, psiquiatra, le van preguntando y van anotando. Y ahí van a tener una red de los... Y además, haciendo, digamos, el año en grupo, van a tener la red, se intercambian entre ustedes y a vos qué te contestó. Me contestó esto. Y al compañero o compañera psiquiatra le preguntan, ¿y a vos qué te contestó? Que lea que este libro le rompió la cabeza y le permitió. Vamos a conseguirlo. Y además al día de hoy se consiguen muchos libros mucho más fácil que hace 40, 50 años. Bien, ¿alguna última pregunta ya viendo la hora? Así. Aprovecho para decirles, compañeros, que voy a pasar por el chat el forms de presentismo si van pudiendo de a poco ir dando el presente. Bien, si vos pasás el chat de presentismo, creo que la pregunta no va a existir porque van a estar todos. Sí, pasa Pasá que el, pasá el chat arrancan de en un ratito. presentismo. Yo te paso, no sé si, porque tengo el contacto de Pilar.